Reitero el saludo, buenas noches muchachas. Hoy la clase del 11 de mayo del año 2021 vamos a estar hablando de ideologías políticas. Hoy y la próxima clase virtual vamos a hablar un poco de ideologías políticas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Vamos a tratar de reforzar un poco y vamos a arrancar con este video del Colegio Nacional a Distancia, ¿verdad? El CONEP. Este es un video específico para ustedes. El Colegio Nacional a Distancia prepara a las personas en bachillerato por madurez y es un video bastante completo de lo que vamos a estar viendo hoy nosotros, pero con un poquito más de profundidad. Así que alerta spoiler y muchas gracias a la gente del CONET por ayudarnos con este video del día de hoy, ¿verdad? Entonces esperemos que les guste y que podamos comprender un poquito mejor la materia. Vamos a ver, creo que Michael me está escribiendo por ahí. Vamos a ver. Michael. Ah, bueno, ahí está Michael, yo creo. Vamos a ver. Vamos a ver si se ve Michael. Ah, sí, ahí está. Listo, Michael, bienvenido y mucho gusto y un placer. Bueno, muchachos, escuchamos este video, espero que les guste y que les quede claro la materia que vamos a ver hoy. Y lo dejamos de una vez para las clases virtuales que yo estoy subiendo a YouTube, ¿verdad? Ya hoy organicé un poquito mejor el canal, entonces, pues ahí están todas las clases grabadas. Entonces, sin más que decir, iniciamos con el video. Hola, bienvenidos a esta videotutoría de Educación Cívica. Soy Jonathan Soto, coordinador de área. Hoy analizaremos las ideologías políticas, su concepto y las principales características. Esperamos que sea de provecho para su estudio. Para iniciar, hagamos un pequeño ejercicio con esta caricatura. Hagamos una reflexión de la misma. ¿Qué nos dice esa caricatura? Pensemos. Podemos ver ahí tal vez un economista, un político. Trata de guardar un dinero, parece que no es un dinero bueno, y además lo guarda en un cuadro que representa la justicia. Puede ser que represente también la educación o la niñez. ¿Qué queremos decir con esta caricatura? Bueno, resulta que toda propuesta política, todo proyecto, contiene una ideología. Este personaje es parte de la sociedad y en esa sociedad en la que convive tiene una ideología. Todos tenemos una ideología y nuestra función hoy es averiguar en qué consisten esas ideologías. Vamos a analizar el objetivo de esta unidad. Es el reconocimiento de las principales ideologías que existen, para encontrar los valores que aportan, las limitaciones y los problemas que tienen en la práctica de los pueblos. Recordemos que ese es el objetivo 1 del objetivo procedimental número 5 en 10º año. Iniciemos con el concepto de ideología. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una ideología? Nos hablamos al conjunto de ideas y valores concernientes al orden político, social y económico. Ojo que esos tres no se desligan y son inherentes el uno al otro, que guían los comportamientos de las personas a nivel político, a nivel social y a nivel económico. ¿Cuáles son las principales ideologías? Bueno, para esta videotutoría analizaremos 4 casos: el liberalismo, el socialismo, el anarquismo y el socialcristianismo. El liberalismo. Esta primera ideología sobre la cual hablaremos fue creada en el marco de la sociedad de mercado y se vio reforzada por las ideas de la Ilustración. Existe una preocupación en los individuos de esta ideología por las libertades básicas del ser humano. La libertad de comunicación, la libertad de transporte, pero sobre todo la libertad de consumo. Eso que llamamos propiedad privada. Que cada quien pueda tener algo que le pertenezca y no pueda ser arrebatado por otra persona. Se protege bajo las leyes. Y esas leyes dan pie a una sociedad de mercado. Ahora bien, el liberalismo económico promulga que el gobierno no debe preocuparse por intervenir en la economía, sino más bien en regular esta economía para que sean los actores del mercado los que puedan ejercer su función dentro de él. Ahora bien, esta libertad que promulga el liberalismo económico puede generar algunas contradicciones, pues lo vemos en la imagen que tenemos a continuación.
En la imagen se aprecia que la igualdad es una de las preocupaciones del liberalismo. Sin embargo, esa igualdad en términos del mercado podría no ser justa para todos, de manera tal que los beneficios de unos cuantos van a estar sustentados en el trabajo de la mayoría. Hablemos ahora de otra ideología, el socialismo. Lo primero que tenemos que decir es que el socialismo nace como una contradicción del liberalismo económico. Veamos la caricatura donde el sistema bancario, el gobierno, se reparten la principal tajada en los recursos y el pueblo se queda sin nada. Estas contradicciones fueron elementales para que el pueblo empezara a sentirse disconforme. Se promulga una unidad de la clase trabajadora, con la idea de que esta clase trabajadora se apropie de las condiciones laborales y pueda mejorarlas. La desigualdad, la explotación, el control político y la riqueza en manos de unos pocos fueron los que provocaron este socialismo. Promovía un cambio en las estructuras a favor de las clases explotadas, que éstas iban a controlar la explotación y que era el mismo pueblo el que dirigiría los destinos, el gobierno de los trabajadores y una repartición justa de la riqueza. Veamos algunas de las características del socialismo. En primera instancia, la socialización de toda la producción. Quiere decir que todos van a ser dueños de todo y nadie es dueño de nada. El Estado es el encargado de repartir todo esto. Y ahí nos lleva a la segunda característica, el control estatal. El Estado debe encargarse de repartir de manera justa todas aquellas necesidades que las personas tienen. Por último, la mayoría de los casos de los países que conocemos son unipartidistas. El Partido Comunista se convierte en el partido único del pueblo. El caso de Cuba o de China son ejemplos de este tipo de partidos. La siguiente ideología es el anarquismo. Es una doctrina política que pretende la desaparición del Estado y de sus organismos y defiende la libertad del individuo por encima de cualquier otra autoridad. Si bien es cierto, como ideología política solo podemos mencionar algunos casos aislados a través de la historia, el anarquismo se convierte en una fuente importante de información y de pensamiento que nutre la capacidad y la posibilidad de otras ideologías. No podríamos pensar en la democracia sin el aporte que le hace el anarquismo a la misma. Analicemos algunas de las características del anarquismo. Para empezar, la libertad del individuo se vuelve fundamental y en ella se basa toda su ideología. Bajo la misma lógica, creemos que la autoridad oprime al individuo y no lo deja desarrollar esa propia libertad. Las estructuras, por tanto, son innecesarias, estructuras como el mismo gobierno o las leyes en general. Y por tanto, se permite pensar en la abolición del Estado como una forma de explotación del ser humano y de las relaciones. Las relaciones entre los seres humanos deben estar guiadas a través de la solidaridad y ese tipo de vínculos como la tolerancia, el respeto y la unión. La siguiente ideología es el social cristianismo. Entenderíamos por social cristianismo como la respuesta de la Iglesia Católica a las ideologías que estaban en ese momento imperando, sobre todo el liberalismo económico. Recordemos que el liberalismo económico captaba todo el mercado y la Iglesia necesitaba hacer una respuesta donde sentía que estaba perdiendo mucha de su capacidad. Por eso, dos encíclicas son importantes en este sentido, la Rerum Novarum y la Quadragésimo Anno. ¿En qué se van a basar esas encíclicas? En la dignidad del ser humano, en la posibilidad del desarrollo del ser humano, en la solidaridad y en la atención a la pobreza. Visto de esta forma, el social cristianismo es una forma digna de ver la democracia. Repasemos algunas de sus principales características. El pluralismo político es una de las más importantes, pues permite la capacidad de diferentes actores de participar. La igualdad, la sociedad civil como base fundamental del Estado. El desarrollo personal que debe ser impulsado a través de la misma sociedad civil y a través del gobierno. La justicia social como un eje que permite la misma igualdad. Y la democracia como base fundamental de este sistema político. En Costa Rica es importante tomar en cuenta que a partir de los años 40 del siglo XX existe una gran influencia del social cristianismo en nuestros gobiernos. Para concluir el análisis 1 de estas primeras 4 ideologías, les voy a solicitar que
Haga una revisión y una reflexión de las ideologías. Compárelas. Investigue casos de países o incluso nuestro propio país a nivel de historia. ¿En qué momentos hemos tenido estas ideologías y qué características han tenido? Esto le permitirá comprenderlas aún mejor. Terminamos así esta videotutoría sobre las ideologías políticas. Esperamos que sea de provecho para su estudio. Le recordamos que puede además utilizar la antología de curso y otros materiales web que tiene a su disposición. Esperamos que sea de su provecho. Bueno, ahora sí, podemos empezar con la clase, ¿verdad? Bienvenidos a todos, que he dicho que se conectaron bastantes. Buenas Profe, buenas noches. noches. Buenas noches, Brian. Profe, es que si me pueden pasar toda la teoría, es que el jueves fui vandalismo ahí, me robaron el teléfono, profe, Ajá, y entonces y perdí todo, todo el material. todo el material, porque todo lo tenía en el teléfono ahí, entonces si me pueden ayudar con eso, profe. Sí, Y ves claro. cómo me costó meterme ahorita, porque como tenía toda la contraseña y todo, pero Ujú. ya estoy aquí, si me pueden mandar el material para tenerlo ahí a mano, Sí, gracias, claro. profe, se lo agradezco. Brian, ¿se lo paso por acá o se lo paso por WhatsApp? Pásamelo por WhatsApp. Ok, ¿me puedes escribir ahora cuando terminamos a este número, porfa? Ok, listo, profe. Yo se lo mando ahí, gracias, más bien. Listo, con mucho gusto. Listo, profe. Bueno, buenas noches. Espero que la clase de hoy les guste. Es la clase de ideologías políticas. Vamos a estar observando el día de hoy, ¿verdad? Ahí ya más o menos tenemos una premisa de qué es lo que vamos a ver el día de hoy con ese video que les puse del Colegio Nacional a Distancia. Sigan esa página, de verdad que les puede servir de mucho. Bueno, vamos a arrancar con la clase del día de hoy. Y primero tenemos que empezar a repasar un concepto que es muy importante, que es en sí una ideología, ¿verdad? Una ideología es un conjunto de ideales éticos, principios, doctrinas, mitos o símbolos de un movimiento social, institución, clase o grupo que explica cómo la sociedad debería funcionar u ofrece algún programa político y cultural para cierto ordenamiento de la sociedad. Es decir, ¿qué es la ideología? El conjunto de ideas que sostienen o principios que sostienen un país mediante los movimientos sociales, mediante las instituciones, mediante todo lo que aquello conocemos nosotros, para bien o para mal, como política. Todos tenemos una forma de pensar y todos tenemos una idea de qué podría ser lo mejor para formar un país. Lo que yo quiero ayudarles el día de hoy, aparte de prepararlos para la prueba, es que puedan tal vez definir, mira, esta ideología me gusta, y tal vez más adelante podernos acercar a ver cuáles son los propósitos de esa ideología y por qué puede ser buena o por qué puede ser mala. Al final de cuentas, los ideales generalmente se plantean desde un punto de vista muy positivo. Sin embargo, pues a la hora de la aplicación es otro gallo el que canta totalmente distinto, y eso tiene una sencilla razón. ¿Por qué? Porque somos seres humanos los que aplicamos las ideologías políticas y pues por ende los seres humanos tendemos a fallar, inclusive a fallar de manera, digamos, inocente o de manera no pensada, o muchos incurren ese fallo para favorecerse a sí mismos. Entonces, pues yo no les puedo decir que una ideología sea mejor que la otra. Sí les puedo decir que hay algunos casos que han funcionado mejor que los otros en su aplicación, porque tal vez tienen más mecanismos de control, porque tal vez se ven un poco mejor, pero pues todos tenemos una forma de pensar y pues tenemos una consideración de lo que podría ser la mejor ideología o lo que podríamos acercarnos o creer que sería lo mejor, ¿no? Yo voy a tratar de ser lo más neutral posible porque estos temas pues
pues se tienen que abarcar desde la neutralidad. El primero que les voy a poner, o la primera ideología política, se va a llamar el liberalismo moderno. El liberalismo va a nacer en el siglo XVII, en el siglo XVIII, es decir, hace bastante tiempo, estamos hablando de los años 1600, 1700. Este liberalismo va a poder después armar todo lo que vamos a conocer como las revoluciones burguesas, como la Revolución Francesa o la independencia de los Estados Unidos, gracias a esta filosofía o esta manera de pensar. Esta manera de pensar la va a proponer un señor que se llama John Locke, que ahorita lo vamos a ver para que ustedes lo vean visualmente quién era John Locke. Y él proponía varios postulados, dentro de los cuales yo les puse estos 5 que son tal vez los más básicos. Primero decía John Locke que el liberalismo, ¿verdad?, es una idea liberal que promueve las libertades por encima de cualquier cosa, pero las libertades individuales, es decir, las libertades de cada uno de nosotros, por encima incluso de las libertades colectivas que tal vez tenemos como sociedad, ¿verdad? Entonces, él pone por encima nuestras libertades individuales. Y van a ver ustedes que muchas de estas libertades que él propone como tal van a ser el principio de los derechos humanos. Son principios de derechos humanos. Pero el liberalismo moderno lo que propone es que la soberanía emana del pueblo, es decir, el poder emana del pueblo. Y a lo que se refiere con la soberanía es el poder del pueblo de seleccionar sus representantes. Entonces dice el John Locke que el pueblo tiene la participación más importante a la hora de elegir esos representantes. Tal vez él proponía un liberalismo, es decir, un sistema político un poquito más directo, es decir, donde el pueblo no solo elegía a los representantes, sino que también se involucraba de alguna forma directa con la elaboración y aprobación de leyes. Bueno, resulta que de ahí sale el segundo postulado. Él dice que los hombres tienen, los seres humanos como tales, ¿verdad?, como especie, tienen derecho a propiedad, la vida y la libertad. Hoy lo entendemos como especie, pero estamos hablando que esto estábamos hace 300 años, ¿verdad? 200 años. Y pues él proponía a los hombres como varón, porque pues en aquel tiempo se vivía en una sociedad machista, que no había igualdad de género, ni nada de equidad de género, ni nada que se le parezca, ¿no? Pero hoy en día lo entendemos como el liberalismo moderno, como derechos naturales de las personas, que es el derecho a la propiedad privada, es decir, a tener mi casa, mi carro, mis objetos personales, ¿verdad? El derecho a la vida, y aquí se entra en una discusión de cuándo es que empieza la vida como tal, ¿no? Que eso es una concepción muy personal de cada uno, y la libertad. Y es muy difícil definir qué es libertad, porque para mí el concepto de libertad es uno, y para el de, no sé, María José que está conectada, o Marco que están conectados, es otro, ¿verdad? Entonces es muy cambiante el concepto de libertad. Y entonces, pues esos temas que son a veces subjetivos, hay que tratar mediante leyes, traerlos a la objetividad, y eso es lo que trata de hacer el liberalismo moderno. Él dice que el gobierno tiene que estar compuesto de 2 órganos principalmente. Uno es el rey y el otro es el parlamento. El parlamento es el que va a limitar el poder del rey. Entonces John Locke propone, digamos, un sistema de gobierno como el que nosotros vimos, el sistema de gobierno parlamentario que tienen en la sociedad inglesa. Bueno, el parlamento se expresa, es donde la gente, donde el pueblo expresa su deseo, ¿no?, al elegir estos líderes que van a decir cuáles son las leyes que se van a elaborar, y tienen que ser de soberanía popular, es decir, es de una gran cantidad de personas se elige ese representante. Y el poder debe respetar todos esos derechos humanos. Entonces, digamos que el liberalismo moderno propone un sistema político muy similar al sistema político que tienen hoy en día en países como Inglaterra, en países como Japón, por ejemplo, ¿verdad? Buscan este tipo de gobiernos, ¿verdad? Que haya un equilibrio ahí. Entonces vean que él nació en el 26 de agosto de 1632
y murió el 28 de octubre de 1704. Es decir, hace mucho tiempo que estuvo John Locke. Él fue parte de un movimiento que se llamó la Ilustración, que el movimiento ilustrado lo que buscaba era una forma de cambiar la política y los gobiernos para que las clases burguesas, es decir, las clases que se dedicaban al comercio, que tenían mucho dinero, pero no tenían acceso al poder político, pudieran acceder a los gobiernos y a la representación del pueblo, ¿verdad? Entre comillas. Se cumplió. Digamos que en cierta medida se cumplió, porque las revoluciones burguesas trajeron los sistemas políticos que tenemos hoy en día, ¿verdad? A pesar de que la Revolución Francesa fue casi 80 años después de la muerte de este señor, sí hizo un cambio, digamos, en la manera en que nosotros vemos la política. Pero ¿estamos gobernados hoy por burgueses? Absolutamente, porque son empresarios y gente de mucho dinero, generalmente los que acceden al poder. Después viene otro pensador ilustrado que se llama Jean-Jacques Rousseau, es francés, y él pone él crea un documento que se llama el contrato social. El contrato social lo que dice es que primero se basa en un principio de que hay un pacto que se tiene que hacer entre la sociedad y las personas que están en el gobierno. Es decir, que las personas que están en el gobierno o la autoridad van a tomar decisiones en función del pueblo. Pero el pueblo tiene que aceptar que esas funciones que se están tomando desde el punto de vista de la autoridad deben ser respetadas, porque es en beneficio del pueblo. Ya sabemos después, ¿verdad?, todo lo que ha pasado en estos días y cómo se maneja esa filosofía. Y dentro de ese contrato social, se dice que hay un compromiso, ¿verdad?, para aceptar la voluntad de la mayoría de la población. Es decir, aquí manda la mayor cantidad de personas de acuerdo a la filosofía o la ideología que se tenga en ese estado, ¿verdad? Y el Estado, la población decía cuáles eran los asuntos importantes y el Estado velaba porque se cumplieran esos asuntos importantes. Bueno, llega otro señor también, filósofo ilustrado, ¿verdad?, de esa misma época de John Locke y de Jean-Jacques Rousseau, y dice Adam Smith que él es un economista, él se va más por el liberalismo económico, donde dice que la riqueza de las naciones proviene del trabajo. Y en eso sí tiene hasta cierto punto mucha razón. ¿Cuáles son los países más desarrollados del mundo? Aquellos que tienen las fuentes de empleo más remuneradas, mejor dicho, y que tienen altos o bajos índices, de desempleo en sus países. Dígase los países potencia, por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido, Francia, ¿verdad?, etcétera. Entonces, si la riqueza proviene del pueblo, al pueblo tener mayor ingreso y tener mayor poder adquisitivo, pues puede gastar más y eso va a generar una bola de nieve, que es que todo el mundo puede invertir dinero y al final de cuentas todo el mundo tiene ganancias y pues genera riqueza, ¿verdad? Dice que el trabajo tiene que estar dividido en diferentes partes. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en aquel tiempo? ¿Qué pasa hoy en día? Nos está volviendo a pasar hoy en día. Que era necesaria la especialización de la gente en el trabajo. Porque cuando yo hago tareas específicas, me hago especialista en esa tarea, ¿verdad? La persona que ensambla estos teléfonos, o las personas que ensamblan estos teléfonos, se hacen especialistas en ensamblar en estos teléfonos. Entonces, ¿qué genera eso? Que bajen los costos de producción y que aumente la producción. Y eso va a generar que haya más riqueza para el dueño de la empresa y para sus empleados. Entonces, en aquel tiempo, ¿verdad?, inicios de la revolución industrial, la gente se empieza a especializar en un área. ¿Qué nos está ocurriendo hoy en día? Que ya la gente se especializa en un área, pero tiene que saber ejecutarse o maniobrarse en un montón de áreas, porque si no, no te volvés en un empleado competitivo, ¿verdad? E igual un empresario, ¿verdad? No se vuelve uno un empresario competitivo. ¿Eso es bueno y es malo? Sí, porque a veces lo malo sería que
intentar morder algo más de lo que podés comer, ¿no? Es decir, de masticar, es decir, cuesta más llevar los procesos. Y es bueno porque al final de cuentas no depender de una sola tarea, sino que puedes variar en algún momento si necesitaras cambiar de fuente de empleo. Y dice que hay una una acumulación del capital, que cuando el país logra acumular, el país, no la gente como tal, cuando el país logra acumular una cierta cantidad de dinero, eso va a generar desarrollo económico. Y defiende el mercado competitivo, es decir, Adam Smith se opone a todo lo que sean figuras monopólicas, ¿verdad? Es decir, monopolios, no está de acuerdo Adam Smith, porque eso genera que usted solo tenga una opción de compra y eso va a generar que el empresario o la empresa como tal aumente los costos indiscriminadamente y no tenga en consideración el bolsillo del pueblo. Después está este señor que es Charles Louis II Dan, más conocido como el Barón de Montesquieu. Él lo que dice es que debe haber mayor tolerancia religiosa, ¿verdad? También dentro de este marco del liberalismo ellos se hacen un despegue, digamos, o se desapegan de la iglesia, mejor dicho, y aspiran a una libertad más filosófica, ¿verdad? Es decir, optar por la religión o la creencia que yo considere buena para mí como persona y no como una imposición en la sociedad. Y propone que hay que fomentar los valores cívicos. Este señor es el que dice que hay que dividir los poderes en tres: en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial, ¿verdad? Y afirma que la ley es la base de todo estado, que es lo más importante de todos los estados, ¿verdad? Eso es en cuanto al liberalismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Como la misma palabra lo dice, promueve las libertades individuales, que no se les olvide eso. Como punto principal, promueve la libre competencia, promueve la división de los poderes, promueve que el trabajo es una fuente fundamental de bienestar para la sociedad, ¿verdad? Que hay que proteger esas fuentes de empleo, que es la necesidad de la especialización. Eso es en base al liberalismo. Y después se viene una contraopuesta que se llama la de el socialismo, y vamos a estar viendo dos filósofos del socialismo. Hay cualquier cantidad, ¿verdad? Pero vamos a estar viendo el primero es Henry Saint-Simon, que dice que la industria es una fuente de riqueza. Y en efecto, ¿verdad? Las fábricas como tales generan una gran cantidad de riqueza. Entonces, ¿por qué? Porque no solo es la transformación de la materia prima, sino la cantidad de empleos que genera esa fábrica, y que aparte de eso hay un producto que se puede vender que le genera ganancias al país y al empresario. Dice que la propiedad privada solo debería de ser dada o brindada cuando usted se la merezca. Es decir, la propiedad privada es un beneficio, no un perjuicio. Y que hay dos clases de individuos: empresarios productores y comerciantes que no son productores. Los trabajadores deberían de cobrar de acuerdo a su productividad. Es decir, vamos a ver, si Melanie Umaña y Melanie producen, no sé, es un ejemplo, ¿verdad? Producen más que Esther, deberían de ganar más Melanie Umaña y la otra Melanie que Esther, porque producen más, ¿verdad? Es un ejemplo. Es lo que él dice. ¿Por qué? Porque eso va a generar una competencia en lo que él considera sana, ¿verdad? Él va a generar una competencia entre los empleados que va a permitir a las empresas aumentar la productividad. ¿Ok? Hay otro tipo de socialismo, el socialismo propuesto por la iglesia. Eso se va a llamar como social cristiano, que ahorita lo vamos a detallar un poquito mejor, ¿verdad? Pero nace a partir de las encíclicas papales, la Reverum Novarum y la Quadragesimo Anno. ¿Qué son las encíclicas papales? Por así decirlo, unas cartas escritas por diferentes papas donde vienen postulados de qué debería de hacerse de acuerdo a los valores cristianos para tener una sociedad más justa, más equitativa y más igualitaria.
hay gente que critica mucho el papel de la iglesia dentro de un Estado, ¿verdad? Pero del social cristianismo puro y bueno han salido propuestas muy buenas, también hay que decirlo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, sigue siendo una mezcla, ¿verdad?, entre la política y la religión, que ahí es donde a veces se complica la situación. Pero ¿qué pedía el Papa León XIII, que es el encargado de escribir la Rerum Novarum? Él decía que tenía que haber una jornada laboral justa y que los trabajadores debían organizarse en sindicatos. Situación que tenemos hoy en día. Es decir, eso se cumple parcialmente, ¿verdad? Porque estamos de acuerdo que aquí en Costa Rica la empresa privada, organizarse en un sindicato no es una posibilidad, porque decir sindicato en una empresa privada en Costa Rica, a pesar de que está respaldado en los derechos laborales, es una mala palabra, ¿verdad? Es una mala palabra. Y el sindicato lo que se encarga es de luchar por los derechos de los empleados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una jornada laboral justa? Ahí ustedes me dirán cuántas horas es de jornada laboral justa. Hay gente que dice que 8, hay gente que dice que 10, hay gente que dice que son 6, ¿verdad? Entonces ese es el margen donde se está moviendo. Los países desarrollados, ¿qué tienen? Una jornada laboral más pequeña que la nuestra, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, pues cuando uno se incorpora a un mercado laboral, tiene que trabajar más horas de las 8, generalmente, ¿verdad? Y aquí está el padre del socialismo, en mi opinión, ¿verdad?, que es Karl Marx, Karl Heinrich Marx. Karl Marx lo que dice es que la sociedad está dividida en clases y que eso no debería de ser así, porque está la clase social que produce y los explotados, es decir, la clase obrera trabajadora. Entonces el socialismo de Marx lo que pretende es acabar con la filosofía económica capital, esa que promueve el libre mercado, esa que promueve la libertad empresarial, esa que promueve la libre competencia, la protección del individuo por encima del colectivo. Todo eso es lo que promueve el capitalismo. El socialismo no. El socialismo dice que perdonen. El socialismo dice que de acuerdo a las necesidades que usted tenga y de acuerdo a la producción que usted haga para el Estado, así debe de ser remunerado. Es decir, si usted necesita mucho y produce mucho, le va a tocar mucho. Pero si usted necesita poco y produce poco, le va a tocar poco. Es decir, hacer un reparto equitativo de las cosas y que sea el Estado el que administre eso. Entonces yo siempre pongo un ejemplo. Digamos que yo tengo un granjero. El granjero va a ser el Estado, en este caso. Y hay una granja. La granja hay 5 empleados. ¿Ok? Bueno, con 2 empleados es más que suficiente. Está el granjero, dueño de la granja, y hay 2 empleados. Resulta que el empleado número 1 tiene una familia de 3 personas. Y el empleado número 2 tiene una familia de 5 personas. Entonces, el Estado, es decir, el granjero, le dice al empleado número 1, usted va a tener esa casita que tiene 2 cuartos. Uno para su esposa y usted y su hijo, ¿verdad? O su esposo y su esposo y su hija, ¿verdad? Hágase la concepción de familia que consideren. Y está el segundo. El segundo tiene 3 hijos. Entonces le corresponde una casa más grande porque necesita más, ¿verdad? Entonces le dan una casa de 4 cuartos para los 3 hijos y para la pareja. Pero resulta que este granjero número 1 produce más dinero que el empleado número 2. Entonces el granjero le quita un poco de esta porción, a pesar de que el otro tiene una familia más grande, y se la da a este porque es más productivo. Pero ellos no son dueños de la finca, ellos no son dueños de la granja. El dueño de la granja es el granjero, es decir, el Estado. Ellos simplemente le dan los medios para que usted administre y produzca riqueza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que promueve el socialismo. ¿Que sería muy chiva que se pudiera aplicar en algún momento? Sí. ¿Es aplicable en este momento? No. Es un sistema político muy complicado. Hay ideas socialistas que se pueden tomar. Hay ideas comunistas que se han tomado en la filosofía de la gente,
Por ejemplo, la jornada laboral, el aguinaldo, aquí en Costa Rica tomo el ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Código de Trabajo, las garantías sociales, la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Son ideas socialistas, son ideas de la izquierda. Lo que pasa es que a veces se han satanizado de que la izquierda es mala y no necesariamente es así. Lo malo no es la filosofía ni la ideología, lo malo es la gente, son las personas, y tenemos que entenderlo así, ¿verdad? Que aplican estas ideologías. Entonces, no hay que tenerle miedo a una ideología X o Y por lo que representa o por lo que hemos escuchado. Evidentemente hay muchísimos casos donde la ideología ha fracasado, y el socialismo fracasó, y el comunismo como filosofía económica fracasó. Y hay países que han sido muy exitosos. Por ejemplo, el caso de China hoy en día, que sí hay mucha explotación, hay mucha desigualdad, pero sigue siendo una suprapotencia comercial. Es decir, vende, vende, vende y vende y vende, gracias a ese control que tiene el Estado y la participación en sus empresas. Y aquí les traigo una de las ideologías autoritarias que surgieron, ¿verdad? Esta se llama el fascismo. El fascismo fue propuesta por Benito Mussolini, que vamos a estar viendo el personaje mañana en la clase de estudios, ¿verdad? Y un anuncio comercial. Y lo que propone Benito Mussolini es algo muy sencillo. Un nacionalismo extremo, ¿verdad? Un amor a la patria casi que incuestionable. En este caso Italia, ¿verdad? Un militarismo muy alto, es decir, una sociedad militar muy fuerte que tiene que luchar contra el comunismo porque el comunismo es el enemigo de todos los pueblos, ¿verdad? Profe, Sí, dígame. qué malo que sos, porque yo mañana no recibo estudios, entonces no le puedo dar la cara Con Benito a Mussolini. Francisco Benedito. No, profe, yo estudios no recibo. Ok, ahorita entonces le muestro una imagen, Brian, antes de que termine la clase. Mentira, profe, tranquilo. Sí, no, pero sí le voy a poner un discurso de Benito hoy, para que ustedes vean cómo era un discurso Ok, listo, en aquel listo. tiempo, ¿verdad? Él hablaba de la Está bien, profe, plutocracia y algunas cosas ahí. Está en italiano, pero más o menos se le entiende. Y hay una estricta censura de los derechos y la propaganda estatal. ¿Qué decía el fascismo? Que hay una pequeña clase social que está hecha para mandar y para gobernar, y que todos los demás deberían estar de acuerdo con eso. Obviamente, al principio tuvo una buena acogida, digamos, el fascismo, pero a como van pasando los años y como hay un desgaste, porque este señor, junto con Hitler, son los cabecillas de la Segunda Guerra Mundial, hay un desgaste social muy fuerte, ¿verdad? Durante la pelea en guerra. Y Italia es un país que queda casi que arruinado y destrozado por una ideología que proponía que eran superiores al resto de las personas, ¿verdad? Que era lo que proponía el fascismo. Tenemos una muy interesante. A mí esta filosofía o esta ideología me llama poderosamente la atención, no para aplicarla, ¿verdad? Que no quede claro que yo no soy anarquista, ni mucho menos, ni la considero que sea una ideología que se pueda aplicar en algún momento. El anarquismo lo que dice es que hay oposición al Estado y que no debería de existir el Estado. Que la gente es buena por naturaleza y que por tanto la gente debería poder gobernarse a sí misma, ¿verdad? Es una situación muy complicada la anárquica porque promueve una libertad que tal vez todos los seres humanos no sabremos manejar, ¿verdad? Imagínense solo desde el punto de vista de la ley de tránsito, ¿verdad? El control que maneja la ley de tránsito, lo que genera la ley de tránsito, que a veces nosotros la subestimamos, ¿verdad? Pero es sumamente importante como mecanismo de control, ¿verdad? Entonces, cada quien maneja la libertad diferente. ¿Por qué? Porque, como les decía, es algo subjetivo. Es decir, ¿qué es mi libertad? Es algo subjetivo. Para mí, libertad puede ser, no sé, ir de huelga. Para otra persona no, ¿verdad? Para mí una libertad puede ser, no sé, dormir en el trabajo, pero tal vez para mi empleador no, ¿verdad? Entonces hay que buscar una balanza con el tema del anarquismo. Si alguna vez ven esa A pintada, que aquí en Costa Rica nunca sobra gente que lo haga, significa la A de anarquismo, es decir, abolición del Estado, abolición del control, porque el ser humano tiene la capacidad
de controlarse a sí mismo. Habría que ver, ¿verdad? Habría que apelar demasiado a la conciencia humana. Yo creo que eso no es posible. Y dentro de todo lo que hemos estado viendo, la socialdemocracia, que es la que en teoría Costa Rica practica, ¿verdad? La socialdemocracia que la mezcla con libertarismo o liberalismo, ¿verdad? Como Liberación Nacional o el PAC o así, ¿verdad? La socialdemocracia lo que dice es algo muy interesante, que la participación ciudadana muy activa, ¿verdad? La protección al medio ambiente y la integración de minorías sociales. Es el gobierno que tenemos hoy en día. Es el gobierno que hemos tenido los últimos 20 años, que promueve la socialdemocracia, a veces disfrazado de socialdemocracia, ¿verdad? Y lo que hacen es engatusar por otro lado, ¿verdad? Eso es lo que a veces ocurre. Y el social cristianismo, que aquí está representado por el Partido Unidad Social Cristiana, es decir, el PUSC, que lo que busca es construir una sociedad justa, equitativa y saludable, por así decirlo, partiendo de los postulados de Cristo, pero más como Cristo como una filosofía de vida, digamos, de Cristo como una persona que nos enseña a vivir, que una persona desde un punto de vista religioso, ¿verdad? Entonces eso es lo que busca el social cristianismo. Lo que pasa es que muchas veces se malinterpreta lo que la ideología quiere darnos a entender y se mezcla esa fatídica situación de religión con la política, ¿verdad? Que debería haber como una separación ahí, pero bueno, eso es un tema personal. Está el fundamentalismo. El fundamentalismo es cuando una religión es la base del sistema político de un país, ¿verdad? Fundamentalismo son los países árabes, por ejemplo, Arabia Saudita, Pakistán, vamos a ver, Cisjordania, Irán, Irak, por ejemplo, que son países que se basan en la creencia del Corán, propuesta por Mahoma, y su base legal sale del Corán, ¿verdad? Puede ser un poco fatídico eso. Perdón, dígame, Eddie. Eso es fundamentalista. ¿Vio ahorita lo que está haciendo Hamas ahí en Israel? Sí, ahorita hay un conflicto muy fuerte entre un grupo, digamos, terrorista, ¿verdad? Que llamaría uno. Lo que pasa es que también hay un uso desproporcionado de la fuerza, ¿verdad? Lo que pasa es que yo no creo, no sé qué pretende Hamas, ¿verdad? Si Hamas es un grupo terrorista de origen palestino que está en contra del Estado de Israel, ¿verdad? El Estado de Israel es un Estado judío metido entre un montón de estados árabes. No sé qué esperaba Hamas haciendo un ataque con no sé cuántos misiles. Creo que fueron 300 o 450 misiles los que tiraron entre esta semana pasada y esta. No sé qué esperaba, cómo le contestara a Israel. Lo que pasa es que hay un uso desproporcionado de la fuerza, porque Israel contesta, ¿verdad? Hamas mata o hiere a 2 israelitas y Israel bombardea y mata a 20 personas, ¿verdad? Incluidos niños que no tienen vela en el entierro. Entonces ahí hay como una situación de que usted dice, bueno, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo para conciliar esta situación? Y eso es una pelea fundamentalista. Es decir, entre un Estado judío y un Estado islámico. Y la pelea es porque unos creen en Mahoma y los otros creen en Moisés. Y ese es el fin del conflicto, ¿verdad? Entonces, como les digo, las religiones deberían de ser o las creencias deberían ser para unir, no para separar. Pero eso es lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Es una situación muy complicada. Eso lo vamos a estar viendo más adelante a Eddie, que fue el que me preguntó. Lo vamos a ver más adelante, ese conflicto. Y esta otra ideología, que para mí es bastante complicada también, que es el libertarismo. El libertarismo aboga por la libertad individual y por la intervención mínima del Estado. Es decir, el libertarismo es, el Estado se mete, no es como la anarquía que no existe, ¿verdad? Hace lo mínimo para controlar, y todo lo demás es lo que yo considere que es mi libertad, y de ahí salgo adelante, ¿verdad? Aquí está representado por un partido político, sí, era el movimiento libertario, ¿verdad? Esto es lo que se le conoce como la extrema derecha, es decir, liberar todo, desregular, desmedir,
que la gente sea la que genere la fuente de riqueza sin tanto control del Estado, ¿verdad? Entonces ahí está el gobierno, el movimiento libertario. Bueno, ahorita les quiero mostrar el video de Benito Mussolini en su discurso para que ustedes puedan observar por qué es que estas personas, ¿verdad? El discurso de Hitler también se los puedo colocar. Para que ustedes más o menos tengan una idea de por qué estas personas tenían tanta aceptación, ¿verdad? Imagínense un país devastado, destruido, y que aparezca alguien con esta filosofía. Vamos a ver, ya lo tengo por acá. Voy a pasarme aquí. Vamos a escuchar este discurso y ustedes me dicen qué les parece. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente l'Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. Ok, ese es el primero. Vamos a escuchar el segundo para que ustedes vean que es muy parecido el manejo del discurso. Adolfo Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Austria. Fue el cuarto de 6 hijos de Alois Hitler. Perdonen, creo que este no es el video que iba a poner. Es este, para ver. Es este. Und das deutsche Volk Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Es spricht der Führer. Der 6. Parteitag
der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politischer Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen trotz der zwingenden Großartigkeit dieser Herrscher unserer Partei sich wehmütigen Herzens zurückbesonnen in jene Tage, da es noch schwer war, Nationalsozialist zu sein. Denn als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Wir mussten als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfersinns in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Und weil dieser beste Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes forderte, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt. Das deutsche Volk ist glücklich in dem Bewusstsein, dass die ewige Flucht der Erscheinungen nunmehr endgültig abgelöst wurde von einem ruhenden Pol. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses wissend zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht mehr abzugeben. Es wird stets nur ein Teil eines Volkes aus wirklich aktiven Kämpfern bestehen. Und ihnen wird mehr gefordert als von den Millionen der übrigen Volksgenossen. Für sie genügt nicht die bloße Ablegung des Bekenntnisses, ich glaube, sondern der Schwur, ich kämpfe. Y bueno, lo voy a dejar ahí porque no vamos a escuchar 15 minutos de un discurso de Hitler, ¿verdad? Ni modo que estuviéramos adoctrinándonos. Voy a cerrar la transmisión y voy a terminar la clase grabada aquí. Regálame un momentito.